El turismo es un buen motor económico de nuestra región. Para el año que viene, la Consejería cuenta con un presupuesto de 120 millones. Son más de 25 millones que en 2022. Todas las partidas crecen, lo ven. Turismo lo hace un 26%, cultura un 47% y deporte un 70%. En concreto, y para que se hagan una idea, se dedicarán 330.000 euros al día en estas partidas. A estas horas saludamos al consejero Marcos Ortuño. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a adentrarnos en las cuentas, pero antes le tengo que preguntar, lógicamente, por esa llegada de AVE, que ya es oficial, que el día 20 llegará a la región de Murcia. ¿Les han invitado finalmente o no? Bueno, yo creo que es inadmisible que todo lo que está sucediendo con el AVE pues, nos estemos enterando por lo que publican los medios de comunicación, por lo que sale publicado en la prensa regional y también por lo que ayer publicó en un tuit la ministra de Transportes. Yo creo que hay que tener muy claro que si el AVE entre Murcia y Madrid dura más de 3 horas, eso no se puede considerar alta velocidad. Es imprescindible que se establezcan nuevas conexiones entre Murcia y Madrid y es imprescindible que se establezcan nuevas conexiones directas. ¿Por qué digo esto? Porque la alta velocidad entre Murcia y Madrid no pasa por Alicante, conecta en Monforte del Cid. Y si vamos a tener 4 frecuencias al día en cada sentido y de esas 4 frecuencias, 2 al llegar a Monforte, en lugar de ir hacia Albacete, va a ir hacia Alicante y eso supone tener que hacer 50 kilómetros más, los tiempos de viaje que vamos a tener no son en modo alguno competitivos y por tanto estamos perdiendo una gran oportunidad para aprovechar una inversión muy importante que se va a cabo y una infraestructura fundamental como es la alta velocidad. Y todo esto sucede con el silencio de los socialistas de la región de Murcia. Ya digo, necesitamos más frecuencias entre Murcia y Madrid y necesitamos que esas frecuencias además sean directas, porque el problema no es el itinerario, el problema son las paradas que se quieren establecer en ese itinerario. Al margen, ¿han sido invitados o no? He leído en prensa que está invitado los Reyes, también el presidente del Ejecutivo Central. Lógicamente el presidente regional estará presente en la puesta en marcha del AVE, una vez que está siendo pues, lógicamente muy demandado a lo largo de estos últimos años. Hay que tener en cuenta que hace 30 años el AVE llegó, por ejemplo, a Sevilla y no es concebible que 30 años después todavía estemos esperando la llegada de esa alta velocidad a la 7ª ciudad de España en cuanto a población como es Murcia. Pero el AVE también tiene que llegar a Cartagena y el AVE también tiene que llegar a Lorca. Por tanto, es un paso importante, pero es absolutamente insuficiente. Parece que se han decretado servicios mínimos ante una huelga con esas 4 frecuencias que vamos a tener y solo 2 directas. Por tanto, no vamos a tener tiempos de viaje competitivos y, por supuesto, vamos a reivindicar desde el Gobierno regional más frecuencias y más frecuencias directas con Madrid. Bueno, de momento 30.000 asientos a 19 euros no está nada mal. Sí, nosotros ya anunciamos que íbamos a poner en marcha una campaña de promoción turística aprovechando la llegada de la alta velocidad. Estamos negociando en concreto con Renfe un acuerdo de comercialización para ofrecer descuentos en los billetes de tren, también en hoteles, en restaurantes. Tenemos que aprovechar el tirón de la llegada de la alta velocidad y estamos trabajando en esta iniciativa desde el Gobierno regional desde hace ya semanas. ¿Qué va a suponer turísticamente la llegada de la alta velocidad a la región? Pues esperamos que sea un antes y un después, como ha sucedido a ciudades como Málaga o como Alicante, que han experimentado pues, una transformación total con la llegada de esa alta velocidad. Estamos convencidos que van a ser muchísimos los turistas que van a venir a la región de Murcia, que van a venir a Murcia ciudad para disfrutar de los grandes atractivos turísticos que tenemos y de ahí la puesta en marcha de esa campaña de promoción porque no queremos perder ni un solo minuto. ¿Tiene una estimación de cuántos turistas podrían visitar nuestra comunidad? Pues no tenemos la estimación realizada, pero en fin, entendemos que, ya digo, que va a ser determinante la llegada de esa alta velocidad. Son muchos los años que venimos demandando la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, a la región de Murcia. Son muchísimos los turistas que no han venido por no tener una infraestructura fundamental como es esa alta velocidad y desde luego vamos a poner, como se suele decir, toda la carne en el asador para poner en marcha iniciativas que facilite todas esas iniciativas la llegada de turistas a la región de Murcia. También en este sentido jugará un papel fundamental nuestro aeropuerto. Apostamos para que nuestro aeropuerto tenga más conexiones y por eso vamos a destinar en esos presupuestos de la comunidad autónoma 4 millones de euros para potenciar las conectividades y para abrir nuevas rutas nacionales e internacionales. Tenemos la voluntad política, tenemos ya, digamos, el formato jurídico para dar forma a esas nuevas conexiones para nuestro
aeropuerto y también tenemos presupuesto, y eso es fundamental. Y digo esto porque llevamos meses esperando a que el Gobierno de España conteste a la petición que realizamos para que la conexión aérea entre Murcia y Madrid sea declarada como obligación de servicio público, una declaración que facilitaría muchísimo la conexión aérea entre Murcia y Madrid. Como no nos contesta el Ministerio, que fue muy rápido para quitarnos el nombre de Juan de la Cierva de nuestro aeropuerto, pero que no dice nada respecto a esa petición que entendemos es fundamental, hemos puesto en los presupuestos 4 millones de euros, hemos multiplicado por 10 el presupuesto con respecto a este año para conseguir esas nuevas conexiones y para conseguir nuevas rutas nacionales e internacionales en nuestro aeropuerto. Bueno, si es un sueño que llegue a la alta velocidad, que podamos ir a Madrid en avión para el año que viene, entiendo, ¿no? Pues yo espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, tengamos noticias. Existe una voluntad firme e inequívoca por parte del Gobierno regional de Fernando López Miras de potenciar nuestro aeropuerto, un aeropuerto que en lo que va de año ha registrado ya más de 800.000 pasajeros, lo que supone recuperar casi el 80% del tráfico que teníamos antes de la pandemia. Evidentemente no nos conformamos con esto y se ha habilitado una partida presupuestaria, como decía, de 4 millones de euros para conseguir nuevas rutas nacionales e internacionales que son fundamentales para nuestro aeropuerto y que son fundamentales también para el turismo y para la economía de la región. Solamente en noviembre, más de 27.000 pasajeros. ¿Cómo prevé que termine el año? Pues vamos a estar en torno al 85 o el 90% del tráfico que teníamos antes de la pandemia. Un aeropuerto que se inauguró y al poco de inaugurarse pues todos conocimos lo que sucedió con la crisis sanitaria, con la pandemia. Eso ha supuesto un lastre importante, pero es verdad que es una infraestructura fundamental para la llegada de turistas a la región de Murcia y es cierto que es una infraestructura que se está recuperando razonablemente bien, tal y como nos van indicando las cifras que conocemos estos días. Turistas que están pendientes de esa huelga, ¿no?, de los trabajadores de los aeropuertos, que también afecta aquí en la región de Murcia. ¿Qué margen de maniobras tienen ustedes para esto? ¿No? Bueno, pues es complicado porque lógicamente es una cuestión que excede de lo que son las competencias del Gobierno regional. En cualquier caso, el año 2022, hablando de turismo, creo que ha sido sobresaliente para la región de Murcia, un año en el que hemos recuperado e incluso superado las cifras previas a la pandemia. Por citar algunos datos, diré que por primera vez durante los meses de julio, agosto y septiembre hemos superado la barrera de las 600.000 de los 600.000 viajeros, y 2 millones de pernoctaciones. Hace unos días también conocíamos que según el Instituto Nacional de Estadística, en lo que va de año hemos recibido casi 1,5 millones de turistas, lo que supone un incremento del 1,7% con respecto a las cifras previas a la pandemia. Y esto indica que la región de Murcia está recuperando la actividad turística y que somos una de las comunidades autónomas que cuenta con mejores cifras. Esto además supone que también estamos creando empleo. Entre enero y octubre la afiliación a la Seguridad Social en el sector turístico superó los 43.700 ocupados, los 43.700 trabajadores, siendo este el mejor registro de la serie histórica para los 10 primeros meses del año. Sin embargo, parece que este puente ha ido un poco a medio gas en cuanto a los hoteles, porque los restaurantes están llenos. Es más, llamas y están todas las reservas ocupadas para Navidad. La ocupación en la costa ha estado en torno al 50%, es verdad que tampoco nos ha acompañado la climatología, es verdad que hemos tenido pues 2 festivos en martes y en jueves, con lo cual no se ha concentrado durante un fin de semana como sí ha sucedido en otros años. Los balnearios han superado el 80%, las ciudades han estado en torno al 60%, pero yo creo que hay que poner en valor los buenos datos turísticos que estamos teniendo en la región de Murcia en este año 2022 y en concreto he de remarcar que hemos tenido pues el mejor verano turístico de la historia de la región. Por tanto, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Los presupuestos de la región son muy importantes, en concreto en turismo contemplan una subida del 26%. Destaco principalmente, como decía, esos 4 millones de euros para potenciar nuestro aeropuerto, la campaña de promoción para aprovechar la llegada de esa alta velocidad y, en definitiva, pues seguimos trabajando siempre de la mano del sector para que el turismo pues, sea un sector económico importante como lo es para la región. Los hoteles decían ido a medio gas, sin embargo la hostelería sí, va viento en popa. Está funcionando bien. Ayer se manifestaban por ese convenio de la hostelería. Bueno, es deseable que se alcance un acuerdo lo antes posible, que se pueda firmar ese convenio para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ya que ese acuerdo pues, permitirá también mejorar la competitividad
del sector turístico. Es una necesidad, como digo, que se alcance ese acuerdo y así, desde luego, lo hemos instado desde el Gobierno regional tanto a la patronal como a los sindicatos. En su cartera también hay cultura, también hay deporte, que también tienen un pellizco, ¿no?, de esas cuentas. Pretenden, por ejemplo, convertir a la región de Murcia en un plato televisivo, ¿no?, de rodaje. Sí, quizá el proyecto más destacado en el ámbito cultural es el impulso de lo que hemos denominado Film Commission, que pretende convertir a la región de Murcia en un gran plató para atraer todo tipo de producciones audiovisuales, como películas, cortometrajes, documentales, en fin, ya digo, todo tipo de producciones audiovisuales, y también entendemos que va a ser un proyecto estratégico para posicionar la región dentro del mundo de la creación audiovisual. Destinamos para ese proyecto de la Film Commission 1 millón de euros, por tanto es, como digo, pues una iniciativa muy importante en la que hemos puesto y ponemos un especial interés. Está al tanto del terremoto político que vivimos todos estos días con los delitos de sedición, de malversación. ¿Qué le parece lo que ha pactado PSOE y Esquerra Republicana? Yo creo que es urgente que Pedro Sánchez convoque elecciones. Estamos viendo cómo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez está modificando el Código Penal a la carta, está modificando el Código Penal para beneficiar a todos los condenados del proceso, está beneficiando ese Código Penal para beneficiar a aquellos que dan soporte al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Cada día conocemos un disparate que tapa el disparate del día anterior. Creo sinceramente que la mayoría parlamentaria que está impulsando este tipo de iniciativas no cuenta con una mayoría social. Por eso es fundamental y es urgente que Pedro Sánchez convoque elecciones. Un gobierno que además, tengo que decirlo así de claro, maltrata a la región de Murcia. Somos la comunidad autónoma peor financiada, fuimos la segunda comunidad autónoma que menos fondos COVID recibió durante la pandemia, la cuarta a la que menos fondos Next Generation han destinado. Llevamos todavía más de un año, digo todavía porque no ha llegado a la alta velocidad, pero llevamos más de un año sin conexión directa por tren con Madrid. Quieren acabar y quieren recortar con el trasvase Tajo Segura. La región de Murcia, insisto, es maltratada por el Gobierno socialista, un gobierno que solo está preocupado con perpetuarse en el poder, y yo creo que por eso es urgente que Pedro Sánchez convoque elecciones. Ya estamos viendo que ha acabado o pretende acabar con el delito de sedición, pretende reducir las penas a los malversadores, y todo eso lo hace con el único propósito y con el único fin de seguir estando en Moncloa. Nos queda nada para terminar este año, se prevé muy intenso. Hoy López Miras se reúne con los portavoces parlamentarios. De momento, Unidas Podemos y PSOE han dicho que no van a pasar por San Esteban. Bueno, pues esto llama la atención porque estamos ante unos presupuestos históricos. Por primera vez se superan los 6.000 millones de euros, unos presupuestos que destinan más de 13 millones de euros a sanidad, educación y políticas sociales, unos presupuestos que destinan más de 2 millones de euros para la reactivación económica, unos presupuestos que destinan más de 100 millones de euros para el Mar Menor y unos presupuestos que continúan por la senda de la moderación fiscal. Desde que Fernando López Miras es presidente, los ciudadanos de la región nos hemos ahorrado más de 1.400 millones de euros. Y nuestro presidente tiene el firme propósito de dialogar y de negociar con los distintos representantes de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos. Llama particularmente la atención que el Partido Socialista, que lleva semanas pues haciéndose eco de esa propuesta que plantearon, cuando se les cita para hablar de esa propuesta que plantearon, pues resulta que ni tan siquiera van a asistir a la reunión con el presidente, o sea, no comparecen. Es evidente que los presupuestos de la comunidad autónoma que presenta el gobierno regional son cuentas y lo del Partido Socialista son cuentos. Yo creo que la sociedad está esperando y la sociedad desea de los políticos que nos sentemos a hablar, que tratemos de alcanzar puntos de entendimiento, puntos de acuerdo, que haya al menos un diálogo. Eso es lo que está haciendo nuestro presidente regional, y llama la atención que ni PSOE ni Podemos vayan a sentarse a hablar con nuestro presidente para tratar de las cuentas regionales y para tratar, en su caso, incluso de poderlas mejorar. Marcos Ortuño, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues ha sido un placer, como siempre. Gracias. Un placer.